¿qué tal? Mucho gusto, gente bonita. Mi nombre es Gretel Saldívar. Es un honor para mí estar este día aquí compartiendo mi experiencia como psicóloga. Soy originaria del Estado de México, psicóloga como profesionista y bueno, algunos más estudios que he tenido a lo largo de mi experiencia profesional. La verdad es muy grato, va a ser una plática muy amena en este día y bueno, pues espero que les agrade a todos. Ok, me parece perfecto, Gretel. ¿De dónde eres? ¿De dónde nos visitas? Bueno, pues soy originaria del Estado de México. Actualmente radico aquí en el municipio de Santiago Tenguistenco y bueno, pues de ahí vengo, de acá soy, del Estado de México. Ok, muy bien, Gretel. Y en sí, ¿cuál fue tu carrera o por qué la escogiste? Bueno, mi carrera profesional es psicología, de ahí hice pues ya varios diplomados y una especialidad. ¿Por qué la escogí? Bueno, yo creo que desde el bachillerato ya ahí andaba con cuestiones psicoanalíticas. Me gustaba mucho Freud. Me acuerdo que tenía una maestra que impartía psicología. Todo el mundo decía que no le entendía, pero para mí el lenguaje que ella utilizaba era muy claro. Y de ahí tuve esa afinidad por la psicología. Me acuerdo que la primera actividad que yo tuve fue en un CAM, Centro de Atención Múltiple para niños con discapacidades. Y bueno, pues esa afinidad se desarrolló en ese primer momento. Bueno, iniciando como tal, pues aquí viene algo muy importante. Tú me estás diciendo que estudiaste lo que fue psicología, ¿no? Pero en la carrera como tal, ¿qué le vistes de bueno, ahora sí, en el periodo que tú estuviste estudiando? Una anécdota que nos puedas platicar, que digas, no, en esta carrera sí se mamó en este aspecto. Híjole, pues la verdad es que la psicología es muy amplia. O sea, yo creo que desde ahí parte. Te vas posicionando y vas agarrando un perfil como psicólogo, si vas hacia lo educativo, hacia lo clínico, hacia lo de investigación, ¿no? A mí me gustaba desde que yo empecé la carrera, la parte clínica, o sea, es algo que siempre me agradó muchísimo. ¿Qué positivo le veo? Bueno, pues las múltiples extensiones que puedes estudiar en la personalidad del ser humano. Entonces, pues eso fue muy agradable. En mi carrera, me acuerdo que una de mis materias favoritas en ese momento fue la neurología y de ahí, pues, toda esta parte de criminología también, como de la mente de un criminal, cómo se va estructurando su personalidad. Y la verdad es que la universidad en la que tuve grandes docentes que me empujaron mucho a esa confianza de elegir psicología clínica. Ok, me parece perfecto. Y bueno, hablando de otro tema como tal, dices, bueno, ya nos dijiste que es una buena carrera, lo que tú quieras, pero en sí tú la escogiste por tu propia, dicen por ahí, por tu propio conocimiento en lo que vistes, o también hubo quien influyera detrás de ti, a lo mejor primos, amigos de, no manches, güey, por esta carrera, pues al final de cuentas vas a salir y vas a tener un chingo de chamba, ¿no? Rayos, yo creo que es una pregunta muy amplia porque actualmente para mí es un honor que la psicología clínica está bien posicionada. O sea, estoy hablando de un proceso de transición de pandemia para acá. La gente le está apostando a su salud mental, lo cual es muy favorable. Pero antes de que esto pasara, yo creo que el reto siempre fue de no acudir a un psicólogo, ¿no? Porque el término es no lo necesito o hay otros medios que pueden ayudar al ser humano a enfrentar esa problemática. Sin embargo, hoy veo que la gente ya usa el lenguaje incluso de ve al psicólogo, inviértele en tu salud mental. Pero antes del 2020 creo que la carrera no era nada favorable. O sea, nadie pagaba un servicio de sesión clínica, no lo hacían. Y al final de cuentas yo creo que es algo muy importante lo que tú dices, ¿no? Anteriormente yo creo que esto detonó o va a apoyar mucho a la carrera después de una pandemia, ¿no? ¿Por qué? Por tantos traumas psicológicos, y hay que ser bien realistas, ¿no? Tú veías a los estudiantes o decías, no manches, güey, o sea, ¿para qué vas a ir a un psicólogo? ¿Estás loco o qué? O sea, la gente o las personas tenemos esa parte de que si vas al psicólogo andas mal de tu cerebro, andas mal de tu cabeza,
definitivamente están locos, ¿no? Pero como dices tú, realmente pues hay diferentes ramas de psicología. En esa parte yo creo que una es psicología, la otra es psiquiatría y hay diferentes. De ahí en fuera, ¿tú qué le ves lo malo a lo mejor que le faltó a tu carrera? Bueno, yo creo que en el proceso, son procesos, ¿no? Y etapas cuando tú te quieres especializar en algo. Como tal, la carrera de psicología general, porque es ahí donde tú tienes que perfilarte hacia qué enfoque vas a manejar, como lo repito, creo yo que es crucial en toda esta tira de materias, a lo mejor el empuje de mercadotecnia, ¿no? Porque al final del día sales de una licenciatura y vas a ofrecer un servicio, ¿no? Un psicólogo clínico va a dar terapia clínica, entonces necesitas como un diseñador, gente experta en mercadotecnia. Ahora, si vas del lado educativo, pues también te tienes que posicionar, ¿no? En esa parte. En el ámbito laboral incluso, los jefes de recursos humanos pues también, o sea, entonces creo que ahora las carreras deberían de incluir esta parte de mercadotecnia, porque al final del día terminas ese proceso y cómo vas a ejercer o hacia dónde te vas a postular. Yo creo que redes sociales son muy favorables siempre y cuando tú tengas muy claro qué tipo de servicio quieres brindar socialmente. Bueno, y respecto a eso, pues anteriormente, como dices tú, yo creo que estábamos un poquito más cerrados de mente en cuestión a que iniciaba todo lo que son redes sociales, ¿no? Hoy en día pues ya podemos ver mediante un teléfono, una computadora, hasta en la misma televisión, hay que ser bien sinceros. Hoy ya no ves las noticias, ni las novelas, ni los programas. O realmente o ves YouTube o ves alguna serie en Netflix o alguna plataforma de streaming. De ahí en fuera, ¿tú qué le verías lo feo a lo mejor en tu carrera, ¿no? Que dicen, no manches, ahí viene la psicóloga, ¿no? Siempre ha habido como ese mito de los psicólogos necesitan otros psicólogos porque pues están mal, ¿no? Y yo creo que no es tanto por esa parte, sino que al final de cuentas te quedas con la vivencia de los traumas de las demás personas. Y que llega a pasar que tal persona viene bien pinche estresada y quieras o no, esa vibra se te pega al final de cuentas tú como persona que dices, ay, yo creo que hasta yo ya me siento estresada al final de cuentas. Entonces, pues, ¿qué opinión nos das respecto a eso? Mira, yo creo que en la licenciatura está muy carente la supervisión, precisamente porque lo que están formando es un psicólogo general. Pero cuando sales de la licenciatura, y incluso más colegas lo hemos hablado, cuando ya tú vas a una especialidad o empiezas con distintos diplomados, ahí el punto es la supervisión. Y justo nosotros en este otro proceso como de primera etapa de licenciatura no hay supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Los estudiantes de psicología no tienen como tal una terapia o un supervisor que te vaya conduciendo a lo que es una sesión. Entonces, de terapia. No tenemos como tal, los psicólogos en licenciatura, bueno, al menos en mi caso, no tuve una terapia de seguimiento como estudiante de psicología. Entonces, creo que ahí hay un punto muy importante que destacar y que los sistemas de educación deberían como fijar. Pero ya cuando vas hacia el otro punto, ya tienes supervisores, y lo cual es muy favorable. Tocas un punto muy importante. Los psicólogos también tenemos puntos ciegos. Me encanta la forma en que lo decía algún maestro en algún momento. Y tienes que, cuando algo ya no te está checando, tomar un espacio y ir a supervisión, ¿no? Porque los casos son análisis al final del día. Entonces hay dos palabras claves, que es contratransferencia y transferencia, que es lo que tú mencionabas. ¿Qué me hace clic con mi paciente y qué no me hace clic? O bien dicho, ¿qué yo le transmito a mi paciente, ¿no? Entonces, esas dos palabras son claves y se tienen que trabajar en una supervisión como psicólogo clínico. Entonces, eso, bueno, te digo, es cuestión individual, como que, oye, ¿por qué me está pegando tanto la palabra que soy mi paciente? O por qué mi paciente como que se está alterando en algún tipo de sesión, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy rápido. En algún momento, en algún caso, analizábamos esta parte de que el paciente se estaba desviando como con afectividad hacia uno de los psicólogos. Entonces, cuando esta persona entraba, el psicólogo lo que hacía era como tomarla del hombro, ¿no? Así como pasa, ¿no? Pues
pues eso generó una transferencia en ese paciente, ¿no? Y luego contratransferencia en el psicólogo, porque decía que en el proceso terapéutico estoy haciendo que suceda eso. Entonces se trabaja y bueno, obviamente se le da una estructura diferente a la sesión. Pero pues es muy importante, digo, colegas que trabajan de manera presencial, es un reto mucho mayor. Digo, ahora las modalidades incluso de terapia pues se han ido mejorando, ¿no? Y ahora ya son sesiones online, pero también podemos analizar el contexto en donde se encuentra el paciente. ¿Por qué cambia de ubicación? ¿O por qué de repente no tiene un espacio para recibir su sesión? Entonces, son varios puntos de análisis ya hablando de una sesión terapéutica. Bueno, y eso fue conforme a al tiempo que estuviste estudiando, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a los jóvenes que van a tener nuevo ingreso al final de cuentas para que tomen esa decisión de estudiar psicología, ¿no? ¿Qué de bueno tiene, por así decirlo? Estudien psicología por esto y a lo mejor qué contras, ¿no? Van a traer, ¿no? Y eso, pues te digo, en la licenciatura se ve qué afinidad tienes. Educativo, te gusta como dar clases, ¿no? Laboral, realmente te gustaría perfilar a personas para un contexto laboral, de capacitación y demás. Y eso va como mucho con tu personalidad. Hay quien no tiene estómago, por ejemplo, para estar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y es una parte de la psicología clínica. O estar con personas en un apartado de una cárcel, ¿no? O preventiva, ¿no? Hay quienes van como lo educativo, que les gustan mucho los niños. Entonces, todo va como cuestión de tu personalidad y qué tan fuerte sea tu estómago. Ahora, creo que la psicología es un eslabón pequeño para descubrir una pequeña parte de la mente. Jamás se me va a olvidar esto que lo decía un docente y decía, era pandemia, estábamos alrededor de 190 psicólogos y psiquiatras tomando un diplomado y decía, pues bienvenidos al intento del estudio del universo. Pues sí, es que al final del día la mente es un universo. Todos los enfoques que tiene, al menos la parte de la psicología clínica, no bastan para decir, entendemos la mente del ser humano al 100%. La carrera muy rotativa y si tú lo diriges bien, como cualquier otra carrera, vas a tener éxito, porque al final del día vas a ofrecer un servicio, ¿no? Esto es un servicio un poco más de empatía y humanidad, pero te digo, todo va, ¿no? Porque vas a trabajar con recursos humanos, ¿no? Al final del día. Si te vas incluso a la parte de investigación, bueno, pues vas a proyectar qué pasa en un ambiente social y cómo el ser humano se adapta a ese proceso, ¿no? Entonces, es muy interesante, desafiante. Sales de una licenciatura, no te quedes ahí, sigue estudiando, porque al final del día es algo que te va a nutrir como persona. Yo creo que eso es lo que yo les recomendaría acerca de la carrera de psicología. Y más que nada algo importante, ¿no? Como tú lo dices, pues cuando sales de la licenciatura de la carrera de psicología, pues primero es algo como para que te definas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te dan diferentes ramas en donde tú te puedes especializar. En segunda, pues yo creo que al principio pues decimos, ¿para qué nos hacer psicología? Pero como tú lo dices, toca diferentes ramas y hay diferentes a lo mejor oportunidades de trabajo en esa parte. Hoy en día yo creo que ya es más demandante después de una pandemia prolongada, que así como dicen los estudios y los reportajes, hay que ser bien sinceros, no pasaron nada más 2 años. Tecnológicamente avanzamos lo que casi fueron 10 años y decimos, wow, en teoría muchas personas decimos, pues no pasa nada. Pero psicológicamente sí nos afectó mucho un encierro que en teoría al principio eran a lo mejor 40 días, ¿no? Ahora imagínate los que realmente se quedaron, o más que se quedaron encerrados, hay que ser bien realistas, se quedaron dentro de la vida virtual, ya no quieren salir, la gente se volvió un poco apática en ese aspecto. Pero de ahí en fuera yo creo que es un buen beneficio para la carrera. ¿Por qué? Porque no es que la carrera sea mala, sino que al final de cuentas hoy va a haber un poquito más de demanda en cuestión a todo el encierro que vivimos. De ahí en fuera, tú ya nos diste tu expectativa de cómo te fue estudiando y fue muy bueno. Esas habilidades. Creo que el sistema educativo de nuestro país le apuesta poco a eso.
O sea, poco a talleres, pocos a esos intereses y capacidades que tienen los niños de primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Porque esos primeros bloques van a perfilar a una persona para poder elegir la carrera idónea. Yo no voy a poner o voy a dejarme, bueno, al menos yo como persona, dejarme llevar por lo que mi mamá quería en ese momento, ¿no? Yo sí pasé eso. Mi mamá soñaba, porque la amiga de una amiga... Así que los sueños frustrados de los papás. Sí, claro, no, mi mamá estaba súper obsesionada porque tenía una amiga que se había ido, su hija se había ido como enfermera marítima. Entonces mi mamá, no, te va a ir súper bien. O sea, el sueño frustrado de mi mamá era que yo me convirtiera en enfermera, ¿no? Entonces, quizá lo hice, ¿no? Pero digo, a veces la vida, cuando uno está tan abierto, te está mandando mensajes de, no es ahí. O sea, no es ahí porque no pasé el examen, ¿no? O sea, no pasé el examen físico, son una serie de exámenes. Sí, son diferentes pruebas. Y yo me sentía súper mal, o sea, también me sentía con ese sueño frustrado, ¿no? Me acuerdo que cuando me dijeron, no pasaste el examen físico, llorando le dije a mi mamá, no lo pasé, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida, no? Y pues bueno, no se pudo, ¿no? Y vive uno con eso. Entonces yo creo que cuando mencionas estas dos partes, si alguien te dice hazlo, no lo hagas. Hazle caso a lo que tú realmente deseas y a tus sueños. Porque cuando tienes esa congruencia, todo se mueve y realmente vas a ser una persona plena. Pero del otro lado, pues entonces vas a ser una persona frustrada cumpliendo las expectativas de los demás y no cumpliendo tus propias expectativas. Entonces, pues hazle caso a ese yo interno que sueña, que anhela, que desea. O sea, de verdad es algo muy bonito hacer lo que realmente amas, porque no estás chambeando, o sea, lo disfrutas. Yo creo que también hay otro aspecto. ¿Qué opinión o qué consejo le darías a los alumnos, a los de nuevo ingreso, en cuestión a que se definan primero, como tú me dices, de hacia dónde van a ir, y otra, psicológicamente, ¿tú cómo lo ves? ¿Que ellos tomen la decisión o que sí tomen opiniones? Porque hay que ser bien realistas. A veces a lo mejor a ti te fue bien, a otro psicólogo le fue mal, a veces cambia mucho ese aspecto. Entonces, ¿qué opinión nos puedes dar en cuestión a la carrera para que tú estudies esto necesitas más o menos tener estas nociones o realmente ver si te gusta esta parte? Antes de tomar un perfil donde tú quieres estudiar, también sería bueno que te vayas a prácticas o te acerques con alguna persona que ya está dedicada en esta profesión, ¿no? ¿Para qué? Para que tú de una vivencia o lo que tú vayas viviendo a lo mejor con esta persona que te va pues a aportar de sus conocimientos, digas, no, pues la neta no es lo mío. O sea, realmente, como dices tú, no, ahí influyen también mucho las prácticas y hacia dónde te vayas a dirigir. ¿Cómo ves ese aspecto? Yo creo que antes de iniciar alguna carrera, pues sí, acércate a alguien quien ya la está realizando realmente en lo que a ti a lo mejor te gusta. Sí, nútrete. Yo creo que ahora hay demasiada información. Hay cursos muy breves de lo que tú a lo que tú te quieras postular o perfilar, ¿no? O sea, se me ocurre de repente, pues ve contenido que vaya enfocado a esa carrera, ¿no? Digiere el conocimiento, realmente te gustaría estar ahí, o acércate a espacios donde ya se estén desarrollando actividades con afinidad a esa carrera. Entonces, pues vas a ver si sí es idóneo para ti, más que un examen preliminar. Creo que la experiencia a flor de piel es lo que te va a llevar a realmente saber si quieres estar o no en esa carrera, ¿no? Y yo creo que es algo también muy importante, ¿no? Lo que tú dices, realmente velo en tu cabeza, suéñalo y lo podrás obtener siempre y cuando pues tú lo busques, ¿no? En una parte. Y otro punto muy importante que yo creo que me agradó lo que tú me dijiste, yo creo que tendrás que tomar a lo mejor antes de tomar una decisión para dónde quieres estudiar, alguna vivencia, como tú me lo comentaste hace un momento. Pues yo por esto descubrí que no era mi fuerte, o sea, realmente no es mi fuerte, no quiero y no voy para allá. ¿Por qué? Porque ya estando en la realidad o dicen por ahí ya en vivo, pues no es lo mismo, hay que ser bien realistas. Yo creo que como recomendación y como tú lo dices, antes de tomar un perfil donde tú quieres estudiar, también sería bueno que te vayas a prácticas o te acerques con alguna persona que ya está dedicada en esta profesión, ¿no?
¿Para qué? Para que tú de una vivencia o lo que tú vayas viviendo a lo mejor con esta persona que te va pues a aportar de sus conocimientos, digas, no, pues la neta no, güey, no es lo mío. O sea, realmente, como dices tú, no, ahí influyen también mucho las prácticas y hacia dónde te vayas a dirigir. ¿Cómo ves ese aspecto? Yo creo que antes de iniciar alguna carrera, pues sí, acércate a alguien quien ya la está realizando realmente en lo que a ti a lo mejor te gusta. Mi carrera artística, pues no, yo creo que profesional. Me acuerdo mucho de que estuve haciendo mis prácticas y mi servicio en el Hospital de Psiquiatría de IMSS en Ciudad de México. Y una fue el estómago, ¿no? Porque era la única de la carrera que estaba como en ese enfoque de la psicología, en la parte clínica. Y fue muy desafiante porque pues estar en un hospital de psiquiatría es desafiante. El área que más desafío trajo para mí fue el área de hospitalización, porque realmente ahí se reciben a las personas en pleno brote psicótico. Entonces, eso para mí fue lo que me marcó y dije, sí tengo estómago para esto. Que como en una película que se alocan y avientan y todo, o sea, también ese es un morbo que a lo mejor tenemos. Claro, pues sí hay, o sea, cuando digo brote psicótico es fuera del margen de la realidad. Entonces, con esa palabra, fuera del margen de la realidad, yo creo que te podrás imaginar en este momento que es algo que no está en nuestro margen de la realidad. Estás hablando de alucinaciones, estás hablando de temas fuera de contexto, ¿no? Hay salas, ¿no? De contención se llaman. El término adecuado es cuarto aislado. Entonces, pero pues la seguridad ante todo. Es bueno mencionarlo porque fíjate que yo en una idea, en algún momento que estaba como estudiante todavía, creo que en México una persona que tiene ya como tal diagnosticada una enfermedad mental no tiene el servicio adecuado o el proceso idóneo en cuestión social. O sea, de repente ves al vaguito, ¿no? Ahí brincando, ¿no? A todos nos ha pasado, vas manejando y alguien está gritando o alguien va corriendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte la tenemos como muy carente en nuestro país. No hay una atención, un buen proceso. O sea, digo, son pocos los hospitales psiquiátricos que dan esa atención a un enfermo mental. Y pues, ojalá que hubiera asociaciones, ¿no? Incluso que le inyectaran un poquito a ello. Pues yo creo que de base, como tú lo dices, pues siempre salud ha sido muy importante en todos sus aspectos. Independientemente de eso, pues es un primer punto que hay que tocar hoy en día, como dicen, es la psicología después de la pandemia prolongada. No vamos tan lejos. Anteriormente, en épocas pasadas, cuando una persona estaba así, pues las personas más antiguas o las más viejitas, por así decirlo, decían, no manches, está poseído, güey. O sea, tiene un demonio dentro. Pero realmente, posteriormente se vieron con estudios y con pruebas que pues no era que tuviera a lo mejor el diablo adentro, sino que al final de cuentas estaba mal psicológicamente por vivencias que ha vivido desde pequeño, ¿no? Que influyen muchísimo cómo te van criando, en qué ámbito social estés, dónde te desarrolles y al final de cuentas pues en qué te dediques. ¿Por qué? Porque de ahí salen muchos temas interesantes como tú los dices y hay otros que pues realmente se oye mal pero causan risa, ¿no? Al final de cuentas como seres humanos somos, dicen por ahí, la mente es tan débil que a veces hasta un insulto de un güey a lo mejor dice, no manches, me voy a morir, me dijo güey, y no es por a lo mejor tomarlo a mal, pero de ahí en fuera yo creo que es más pues, como costumbres y tradiciones que llevas basado. Entonces ahí tú me comentabas, bueno, eso es lo más cabrón que tú viviste ya en tu estado, por así decirlo, ya cuando estabas trabajando laboralmente, tu perfil ya estaba desarrollado y dices, no, la neta sí está cabrón estar aquí, ¿no? Independientemente a lo mejor que dicen ustedes, los tienen resguardados X o Y, pero un día salen y pues no saben también realmente qué pueda pasar hasta cierto punto, ¿estás de acuerdo? Y en todo esto, por ejemplo, eso fue lo feo que ya te pasó laborando, ¿no? Lo más fuerte. ¿Y qué es lo más bonito que digas? Además se mamó este paciente,
con lo que me trajo, con lo que me dijo, con a lo mejor alguna vivencia. Híjole, yo creo que no termino de contar qué vivencias. Rayos, es una pregunta muy amplia para mí porque... pero a lo mejor exactamente la más que digas, sí me impactó. Creo que la que más me impactó fue el proceso que tuve con un equipo de eSport. Tenía un perfil de un jugador en específico muy narcisista. Entonces, para yo poder bajar eso y llevarlo como en un proceso de integración, pues fue muy desafiante. Pero el hecho que él reconociera mi trabajo y emitiéndomelo con un mensaje de texto de cómo había yo impactado en su vida y todo lo que habíamos hecho en ese proyecto, fue un mensaje muy, muy bonito para mí, porque creo que al final del día, si alguien reconoce tu trabajo y tu servicio, pues es algo muy, muy bueno, ¿no? Lo que duró el proyecto, esa persona tuvo mejoría con su equipo. Entonces, creo que al final es eso, ¿no? O sea, cuando tú como profesional, como ser humano, haces esa introyección, como esa semillita en el ser de alguien y que ese alguien se acuerde de ti, que gracias a eso desarrolló otras cosas, es lo más bonito que me ha pasado. Pero a lo mejor exactamente la más que digas, sí me impactó. Sí, claro. Yo creo que hay varios factores. Hablamos como de lo ambiental, de todo este bombardeo de información y mala información que no sabemos cómo canalizar en una estructura de un adolescente. Hay mucho contenido que no va a ayudar a un desarrollo favorable. Entonces, todo este bombardeo de redes, de información, o sea, todo lo tenemos tan al alcance que es demasiado, so much. O sea, la mente, hay que entender algo, la mente es muy voluble, es muy frágil. Como tú lo decías, desde una etapa de desarrollo de un infante es frágil, hasta un adulto. Entonces, el no canalizar nos lleva a un estado como de un límite, de no tener límites y obviamente exagerar. O sea, exagerar, porque no puedo tener, no hay contención, no hay control. Entonces, pues la salida más rápida es un suicidio. Hay que entender dos cosas. Una es intento de suicidio y otra es un suicidio como tal. O sea, un intento de suicidio es que yo tengo ideas, o sea, es ideas que a lo mejor están como en mi cabeza, pero no voy a ejecutar. Pero ya como tal, un suicidio, pues ya lleva algo programado y no te avisa, simplemente lo hace repetitivamente en procesos que yo creo que más adelante podríamos tratar en específico algunos temas para darles ese desarrollo amplio y que la sociedad sepa qué es una ansiedad, ¿no? O qué es un episodio depresivo que no es igual que depresión, o no sé, te digo, intento de suicidio, conductas suicidias, o sea, son términos completamente distintos. Pues yo creo que como tú lo dices, ¿no? Hay personas quien realmente saben reconocer lo que es tu trabajo en primera, no como le comentaba anteriormente en el podcast a una maestra que me decía, y bueno, yo le preguntaba, ¿y realmente ustedes, pues estamos entrando muy jóvenes a lo que es el ámbito laboral? Ya hoy en día pues hay un poquito más de oportunidades. Yo le decía, ¿por qué creen que los papás, o en este caso a lo mejor tus clientes, vayan a visitar al psicólogo a la maestra? Decía, pues es que más van por la maestra o más van por la psicóloga. Pero al final de cuentas dices tú, deja mucho impacto cómo te reflejes en un paciente, cómo se exprese de ti, ¿no? Yo creo que desde ese principio y pues más que nada las recomendaciones. Hoy en día pues lo vemos que los jóvenes son los que están más detonando en cuestión a que dices, güey, me pasa algo y me quiero morir, o güey, o no sé, sienten una presión gigante, pero ¿por qué crees que que sientan esa presión a tal grado de llegar a un suicidio a lo mejor? Bueno, hablamos de una población en específico. Ahorita nos vamos a
guiar a adolescentes. El efecto pandémico fue aislarse, o sea, quitar como ese conducto social, el estar en presencia o sentirte acompañado, ¿no? El dejar de asistir a una escuela, el no ver a tus amigos, que son al final del día son una red de apoyo para los adolescentes, el ya no tener actividades, la ausencia de actividades recreativas como el parque, como centros, ¿no? Recreativos, ¿no? Centros cheleros. Ajá, bailes, ¿no? O sea, el quitarles todo eso, pues va a tener un efecto, o sea, va a tener un efecto, ¿no? Y te digo, tan es así que, bueno, el efecto va a ser cómo tú digieres ese cambio y cómo te adaptas al cambio. Como fue un cambio brusco de la noche a la mañana, que te dijeron ve y enciérrate 40 días y esos 40 días se volvieron más tiempo, más de un año, ¿no? O sea, estamos apenas saliendo, pues hay un cambio pues fuerte. Abismal. Fuerte. Súmale a eso las pérdidas de relaciones amorosas que no te va a poder ver, pérdidas de seres queridos, pues es una bomba hacia tu mente, ¿no? Y dime tú de dónde sacas fortaleza para que esto no te desequilibre o te desbalancee o te descompense, ¿no? Había personas que incluso pues ya estaban somatizando, ¿no? O sea, que no tenían como tal la enfermedad, pero sentían que la tenían. O sea, había una distorsión de ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que es hablar como tal una palabra, decirte por esto, pues no. O sea, hay una serie de factores y hay estudios que implican todo lo que yo acabo de mencionar ahorita. Y por ejemplo, ¿tú qué crees que después de pandemia haya detonado? Ya existía, es algo lógico, ya existía, ya se venía viendo, pero ¿qué detonó en los jóvenes que literal, o sea, llegar a ese punto? ¿Por qué? Porque fue ¿crees que hayan sido redes sociales como tal la información que tú dices que a lo mejor no viene bien ampliada? Porque hay que ser sinceros, ¿no? Teniendo lo que es la tecnología entramos a todo, podemos hacer todo y podemos checar todo. Entonces, ¿qué fue cuál crees que sea el motivo principal que detonó al hacer esto en los jóvenes? Sí, claro. Bueno, en cuestión de sesión, temas así en pandemia fueron separaciones, rupturas amorosas, duelos y pues sí, o sea, hablo de separaciones de noviazgo, de matrimonio, divorcios, pérdidas, ansiedades, depresión. Eso, entre otras, ¿no? Yo creo que fue lo más fuerte, ¿no? De pandemia y sí, más que nada se involucra, como dices tú, no es una sola palabra, ¿no? En este caso sería pandemia en general, que involucran demasiados temas. Y algo muy importante que tú decías, pues es el apoyo de tu pareja, ¿no? En cuestión a pareja me refiero a que dices familia, pareja, hijos, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas, pues estás en el entorno que tú te rodeas y como te sientes tú a gusto, hay que ser bien realistas. Ahí, bueno, no sé si a lo mejor te haya tocado algún caso de alguna pareja que en vez de apoyar, pues queriendo, ¿no? Pues le echaron alguna pedrada. Sí, pues yo creo que para la siguiente invitación, por ahí que la gente nos escriba en cuanto a relaciones amorosas, ¿qué tema quiere escuchar? No sé, a lo mejor qué son relaciones saludables, ¿qué tan tóxicos son, no? Sí, bueno, la verdad es que a mí no me gusta usar mucho el término de toxicidad, porque, bueno, ya lo hablaré posteriormente a qué hace referencia, pero pues sí, más bien las relaciones amorosas implican otra serie de temas. Entonces, celos, infidelidad, relaciones sanas, a lo mejor comunicación afectiva, no sé, hay que nos escriban qué tan puntuales o qué temas relacionados al mundo de la pareja pues quisieran que les compartiera y con gusto lo preparamos, por supuesto. Entre otras, ¿no? Yo creo que fue lo más fuerte, ¿no? De pandemia y no en pandemia, ¿no? Yo creo que todavía hoy en día, ¿no? En cuestión a lo de parejas. Pero al final de cuentas yo creo que vamos a dedicar un podcast a lo que son temas de parejas, a lo mejor lo que es un poquito de adolescencia, más en algo específico, ¿no? Ya para que nos platiques por ahí una anécdota que nos va a relatar de
de una separación amorosa. Yo la verdad es que me siento muy satisfecha en este momento. Considero desde mi punto personal que estoy en el momento idóneo para que la parte de atención psicológica y las otras ramas que involucran a la psicología pues están siendo tomadas en cuenta. La verdad es que yo me siento muy afortunada de estar en esta época donde rayos, el ser humano volteó a ver y dijo, hay algo en mi interior que ya no me hace clic, ¿no? Y mejor pues busco ayuda. O sea, creo que el darte y reconocer que necesitas ayuda a un ser humano es un acto de valentía, porque es enfrentarte a ti mismo, hablando en el término de psicología clínica. Pero en las demás ramas yo creo que también hay mucho potencial. Repito, o sea sector público o privada, es un servicio que está siendo demandante. O sea, las encuestas nos están hablando de una alta demanda en cuanto a atención psicológica. Cada vez incluso se están introyectando ya programas gubernamentales en cuanto a la salud mental. Entonces, eso para mí es muy grato. O sea, yo me siento pues muy contenta con eso. O sea, ¿cómo te puedo decir? Yo lo hablaba, hace poco posteaba una imagen que tenía que ver con la realidad virtual, ¿no? Y cuando yo estaba como estudiante decía, no, eso no va a ocurrir. Y, oh sorpresa, ¿no? Ya otros países lo están haciendo. En México había 2 estudios de eso, pero yo ya lo veo así a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, ya veo sesiones con realidad virtual. Acá lo interesante sería, tú realmente como usuario, ¿cuánto le inviertes a tu salud mental? ¿No? Yo lo pongo mucho. O sea, prefiero y me compro un cartón de chelas que cuesta, no sé, 400 pesos y me desahogo y emito, o más bien recibo consejos de gente ahí en ese estado, o pago una sesión que es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué tan desafiante es una sesión terapéutica y qué tan cómodo es a veces irte a un café y desahogarte? Entonces, creo que hay prioridades, ¿no? Como usuario, y que tú también sepas, así, yo le siempre comparto esto, ¿cuánto le inviertes a tu salud? ¿No? ¿Quieres un cuerpo fitness? Ah, bueno, pues vas y pagas una mensualidad en el gimnasio. ¿Quieres una buena cuestión de alimentación? Vas y pagas un nutriólogo, ¿no? Entonces, acá es exactamente lo mismo. ¿Quieres tener como un estado mental en donde te sientas satisfecho, en donde tus emociones estén detectadas, en donde seas bueno en tu trabajo, en donde tengas una buena relación de pareja, una comunicación favorable y asertiva con tu familia? Y más que nada te sientas feliz, ¿no? Y a gusto. Pleno, ¿no? Y el proceso, o sea, es largo, pero créeme que vale cada minuto la pena. Entonces, pues acá sería eso, ¿no? Si realmente se va a pagar. Si quieres estar bien, inviértele para rápido, sí. ¿no? Me parece perfecto. Al final de cuentas, dices tú, yo creo que pues mucha gente va a estar interesada en algunos temas específicos de psicología, tanto los que estudian y los que no. Y pues más que los que estudian y los que no, yo creo que es en general los que les va a interesar. Así como dices tú de parejas, el por qué te dejas, güey, con un solo mensaje, o por qué te dejas por cualquier pendejada que le dijiste, ay, estás bien feo, y ya la pareja dice, ay, no, me dijo feo, o estás bien gorda. Al final de cuentas, yo creo que después de una relación, como tú dices, pues ambos cambiamos, ¿no? Y en un transcurso de vida vamos a cambiar siempre, ¿no? Es independientemente de una relación o no, sino que al final de cuentas, pues nos puede tocar la de buenas y la de malas, ¿no? No por decir el hecho de ya estás fea, te voy a dejar, o ya estás feo o gordo, te voy a dejar. Entonces en ese aspecto pues cambia mucho, ¿no? Y aquí algo sobresaliente de lo que es tu carrera, por así decirlo, profesional, ya ejerciéndola, ¿qué beneficios le ves en este momento? ¿Y cuáles cualidades crees que tenga a futuro si va a ser demandada tu carrera? ¿Crees que sí se digan, no, pues dentro de 10 años, pues necesitamos más psicólogos porque la gente ya está mal, o sea, bueno, ya estamos mal? Es como le decía a la docente del podcast pasada, ¿crees que realmente a futuro
hay que ser bien realistas. ¿Cuántos maestros no están saliendo a nivel estado, a nivel federal, que son un buen de maestros y al final de cuentas crees que haya cupo para todos? En este caso, psicología es una carrera que viene innovando, por así decirlo, y va a ser muy necesaria. Es inversión, ¿no? Y al final del día esa inversión es qué tanto reconocimiento y valor tienes hacia tu persona, ¿no? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te quieres? Entonces, pues, bueno, pues ahí lo dejamos abierto. Y más que nada te sientas feliz, ¿no? Y a gusto en donde estás. ¿no? Si quieres estar bien, inviértele para rápido, sí, ¿no? Sí, claro. Es como quien dice, ¿no? ¿Quieres una mujer bonita? ¿Quieres una esposa bonita? ¿Quieres a tu novia bonita? Pues también inviértele, sí, no hay que ser tacaños. Y sigue a consideración de cada quien. Sí, claro. Efectivamente. Y pues como tú lo dices, ¿no? Vienen temas muy importantes y yo creo que posteriormente la gente nos los irá sabiendo de qué temas quieren específicamente. Es como si te dijera, no, hay que chelear con las psicólogas, a ver qué nos dicen. Realmente pues vamos cambiando en ese aspecto y al final de cuentas pues llegamos a un punto pues decisivo de qué quieres en esta vida, ¿no? Independientemente de si vas a trabajar en sector público o privado. En el podcast pasado también comentábamos de lo que tú decías. Ahorita pues va a haber mucho trabajo para los psicólogos y bienvenido, ¿no? Que yo creo que fue desde un principio de pandemia que ya lo deberíamos estar trabajando por tantas cosas que se están viviendo. Pues en este caso yo creo que es bueno el emprendimiento, como tú lo dices, iniciar desde cero, pero también aquí también es algo bueno que ya haya más programas gubernamentales, que lo vamos a necesitar en un futuro, y no en un futuro, no necesitamos a la voz de ya, por tantas cosas que se están suscitando en el país, y no nada más es en México, ya en varios partes del mundo es donde pues pasan muchas tragedias. ¿Por qué? Por no llevar un control a lo mejor psicológico, y como lo decíamos desde un principio, no porque lleves un control o una consulta psicológica es que estés loco, sino que al final de cuentas a veces pues algo anda mal en ti, o tú mismo yo creo que no te sientes a gusto contigo, que al final de cuentas esa es la palabra yo creo que clave. De ahí en fuera pues no sé si nos puedas compartir alguna otra cuestión de lo que fue tu vida laboral, ya trabajando, a lo mejor alguna anécdota que nos digas, pues esta persona pues lo tomó a mal y al final de cuentas fue una anécdota graciosa, por así decirlo. Graciosa, bueno, es que ¿cómo te puedo decir? Hay el enfoque que yo manejo es todo puede tener un sentido y un significado en esa mente. O sea, le puede dar el sentido y el significado a un símbolo tan simple quizá para nosotros, pero para esa mente tiene todo el significado, ¿no? Me acuerdo de alguna vez de una paciente que estaba en un estado depresivo, ya con tratamiento farmacológico, y ella decía, ¿no? que se fue a hacer un cambio de look. Ajá. ¿No? O sea, creo que se fue a poner guapa. Se fue a poner guapa y la idea en un cambio es que alguien note ese cambio. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, si yo me corto el cabello o no sé, me hago algo diferente. No hablo de un género, sino estoy haciendo un cambio. Primero tengo que entender que el reconocimiento va para mí y ya después hacia afuera, ¿no? Pero en este lado, por el perfil que ella tenía, pues quería el reconocimiento y la atención de su pareja. Entonces su pareja le dice, ¿pero qué te hiciste, mujer? ¿No? O sea, ¿qué te hiciste? Tu cabello parece de león, ¿no? O sea, en vez de decirle, quedaste sí, guapa. Porque ella esperaba una respuesta favorable, ¿no? Te digo, reconocimiento de su pareja, que fuera favorable. Entonces, como no fue favorable y en el estado depresivo que ella estaba, pues fue todo un caos, ¿no? O sea, ella lloraba con una angustia y una intensidad de fue lo peor que me pudo haber dicho. Y yo creo que pues lo vivimos de día en día, ¿no? Desafortunadamente en México pues somos muy criticones. Dicen por ahí, somos muy devoragentes, que ya como tú lo dices, me quiero hacer un cambio literal, ¿no? En mi físico, en mi personalidad, pero desafortunadamente con la bola de amigos que nos rodeamos nos dicen, no manches, güey, pues ya te pareces a Shaolin, o no manches, güey, ya te dejaste tu pelo como de peso pluma. Sí. Realmente en vez de que le diéramos un wow, ya cambiaste, no, te ves bien. Te hiciste un cambio,
o sea, bien por ti, ¿no? O sea, también creo que cómo nos relacionamos de repente influye mucho, pero la fortaleza, vuelve a lo mismo, o sea, qué valor y cómo está tu estima en ese momento, porque fuera del papel, ¿no? Fuera de mi profesión, yo de repente, cuando me relaciono y emito un comentario, quienes me conocen saben que soy una carrillera, o sea... Echas desastre. Sí, o sea, me gusta divertir, sano, ¿no? Pero es mi personalidad. Pero hay quienes sí lo toman muy en serio, o sea, es muy, te digo, tiene todo el sentido y todo el significado del mundo que tú le digas. Te quisiste parecer a Peso Pluma y terminaste como Peso Gallo, ¿no? O sea, no sé, un ejemplo, algo así, ¿no? Sí. Y el otro se mega ofende, pero te digo, ¿dónde está en cómo digerimos esa información y qué impacto tiene hacia nuestra persona? Entonces es algo que, en vez de tomarlo en ese sentido, es como... Lo tomas a mal o lo tomas tendrías personal, que trabajarlo, ¿no? Para que no influya en ti, ni en tus emociones, ni en tu conducta, ni... Simple es un comentario y ya, ¿no? Ya, pues eso, en esa parte tú tienes razón, ¿no? Y dicen por ahí, digo, qué caray cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros estamos conviviendo, que lo tomemos a coto, ¿no? No lo tomemos personal o que lo tomemos como relajo. Al final de cuentas, pues es un comentario que va y viene, pero sí influye, como tú lo dices, qué tan emocionalmente estés contigo mismo, porque hay que ser bien realistas. Si estás mal y luego te dicen estás feo, pues ya te chingaste más. Es como hoy en día la mayoría ya tiene un autoestima a sí mismo o hacia su físico, que dicen, guay, yo me veo en el espejo y digo, estoy guapísimo, ¿no? Desafortunadamente llega otra persona y dice, estás bien pinche feo. Entonces ahí sí influye mucho ese aspecto de tú cómo lo sientas, o cómo estés pues por dentro, o cómo sientas tus sentimientos. ¿Por qué? Porque si tú dices yo soy guapo y guapo voy a ser, aunque este otro güey diga pues estás bien feo y lo que tú quieras, pero si al final de cuentas dices es la envidia. Es la envidia que me traen, aunque uno sepa que esté bien madreado, ¿no? Pero es como tú te sientas y como tú te veas y estés. Pero hablando de este tema y algo muy importante que también quiero que nos saques de la duda, realmente ustedes como psicólogos, yo sé que al final de cuentas una cosa es profesional y otra cosa, dirían por ahí, es en el desmadre, porque hay que ser bien realistas. Todos tenemos dos vidas, la profesional y la ahora sí, la hogareña, la de amigos, etcétera. Muchos dicen, ay, no es psicóloga, güey, no te juntes con ella o con él porque desde que llegas ya te está analizando o ya de seguro ya vio tus traumas. ¿Realmente muchos crees que sí lo aplican en la vida real o nada más dicen por ahí es puro mami? Es una pregunta que me ha pasado. Creo que todo psicólogo clínico hablando, pues siempre nos van a hacer esa pregunta, ¿no? Llegas a una cena, todos están degustando y dicen, es psicóloga, y hasta se cuadran. No, pero realmente no, o sea, mira, te digo, la mente es un universo, o sea, tú ves todas las actividades que tú tienes como persona y yo soy un ser humano, entonces pues, tengo un buen de cosas en mi cabeza como para estar analizando algo que ni siquiera me interesa. Eso es como yo lo veo, ¿no? Desde mis ojos, Gretel, así lo percibo. Gretel, compa, Gretel. Sí, cuando algo realmente me interesa, pues como todos, o sea, metes tus sentidos, tu tiempo, tu energía y dices, a lo mejor hay cosas que no me agradan, pero no estoy chambeando todo el día, ¿no? Bueno, porque si no, qué pinche miedo, güey. No, sí, 24 horas, no me da mi mente. Y ahora, o sea, difícil. Ahora otra pregunta que también nos han hecho mucho. No me da mi mente, pero considero que sí desarrollamos a lo mejor cosas que la gente como que va de base, ¿no? Ajá, comúnmente no alcanza a ver, pero a veces eso puede ser favorable o desfavorable. Pero realmente también me han hecho otra pregunta mucho, que no te das cuenta, por ejemplo, cuando tienes una pareja en su conducta y todo, y yo, oye, tengo emociones, también siento, también me enamoro y también me equivoco, ¿no? Entonces hay cosas que no son, o sea, que no alcanzo a ver y que me doy ese chance porque, pues, oye, también soy humana, ¿no? Sí. También, te digo, también me equivoco muchas veces. No,
bueno, porque si no, qué pinche miedo, güey, juntarse sí, con los 24 psicólogos. horas, no me da mi mente. Y ahora, difícil. Ahora, otra pregunta que también nos han hecho mucho. Siempre digo esto, ¿qué es hacer el bien y qué es ser normal? Uh-huh. O sea, son, yo creo que dos palabras que podría omitir, porque pues no, nada es normal. O sea, Sí. nada, hay un margen de equilibrio, sí, pero también allá fuera del bien y el mal, pues también son dos palabras que hacen mucho ruido. Pero sí, yo creo que hablaremos más adelante de eso. Pues ya ven que la amiga Gretel va a hablar más adelante de lo que es ello, para que vayan viendo cómo pueden llegar o más que nada conquistar su corazoncito de una psicóloga, y a lo mejor les pueda dar unos tips. De ahí en fuera, como ella nos comentaba de esta palabra, ¿no? Yo creo que también, bueno, a lo mejor desde mi forma de ser, yo siento que todos tenemos la razón y a la vez no, dependiendo de cada criterio y de cada punto de vista. Pero bueno, Gretel, pues ya para finalizar este podcast, te voy a preguntar pues, tus redes sociales. Pues mira, ahorita estoy manejando mis dos redes sociales, que son Facebook e Instagram. En ambas me encuentran como sic.gretelsaldívar. Ahí van a encontrar contenido de que he estado trabajando con unas marcas, incluso recomendaciones de literatura, quién ha estado en este proceso de SIC Gretel, pues ha visto que al inicio hacía lives en Facebook y allí tuve invitados también, entonces ese contenido está en redes sociales. Hablo, incluso hay apartados y secciones que hemos estado ahí manejando. Viene una parte muy importante, bueno, pues tengo ahí una colaboración con una marca, para lo cual les pido que estén muy al pendientes. En TikTok próximamente, aquí en el canal, vamos a hacer unos regalos. Y bueno, pues ahí está mi información. Igual me pueden mandar mensaje directo. En terapia solamente doy online por la cuestión de demanda que tengo en este momento. No puedo dar presencial, pero sí doy online agendando. Entonces, para que ahí puedan contactarme. Tengo también promociones que están en mis redes sociales. Y bueno, pues eso sería todo por mi cuenta. Y algo importante, ¿no? Lo que tú lo dijiste en cuestión a parejas, también a mí me lo han preguntado. La neta de ser muy difícil conquistar a un psicólogo o una psicóloga en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pensamos a lo mejor pendejamente que todo es chamba. Entonces, de este psicólogo, aunque no está chambeando, ya te está diciendo esto, lo otro, ya está viendo si le interesas o lo quieres conquistar o ligar. O sea, hay que ser bien realistas. Pero de ahí en fuera, pues posteriormente veremos esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas, dices tú, una cosa es estar como psicólogo y hay que ser bien realistas. Ustedes son, como tú lo dijiste, son personas, tienen sentimientos, tienen todo. Y yo creo que en ese ámbito separas mucho lo que es tu profesión o la carrera de lo que es tu vida normal. O sea, hay que ser bien realistas. Entonces, pues, eso queda ahí pendiente de qué tan difícil es conquistar a una psicóloga o a un psicólogo. Si te está analizando, porque te digo, pues sí, ese yo creo que ha sido el déjà vu, ¿no? De como dices tú, de todos, de van a venir psicólogos, güey, compórtense bien. Y en sí, todo bien, pues que es bien para hacer algo precisos, ¿no? ¿Qué es lo